Bueno, ahí volvimos. Ya estábamos grabando entonces para la gloria del Señor. Entonces les decía, el estudio del tabernáculo, si lo tomamos profundo, profundo en su inmensidad, mis amados, si Efesios, que ¿cuántos capítulos tiene Efesios? 6. Seis capítulos y todo lo que nos demoramos, el tabernáculo, mis amados, nos demoraríamos un año y creo que más. Más o menos. Detalladamente. Entonces lo que yo quiero hacer es que vamos a estudiar unos principios, o sea, vamos a ver las partes del tabernáculo con que podamos entender qué era el tabernáculo basado en las escrituras, mirar alguna de sus partes, cómo fue conformado, cómo fue construido y qué simbología o qué significa cada cosa. ¿Sí, ¿sí mis amados? Eso es lo primero Amén. que vamos a ver. Luego vamos a ver esa misma parte con los muebles del tabernáculo en la parte espiritual. Cómo nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. ¿Qué significa cada mueble para nosotros? Aunque la parte del tabernáculo, cuando veamos las cortinas, las basas, las argollas, todas esas cosas, las varas, todas esas cosas, eso es también algo espiritual que vamos a ir aprendiendo. Pero entonces sí nos vamos a enfocar un poco mejor en los muebles, porque recordemos que todo el tabernáculo representa la figura de Cristo. Amén. Luego, Amén. luego, después de haber entendido el tabernáculo, los muebles del tabernáculo, vamos a conectar con el cantar de los cantares, de lo que yo les había comentado. El cantar de los cantares se llama así porque es el cántico de cánticos. Entonces vamos a aprender qué clase de cánticos hemos venido desarrollando en nuestra vida cristiana. Y en este momento, ¿qué cántico estamos levantando? Recuerde que la palabra de Dios dice que levanta cántico nuevo. ¿Sí lo dice? Amén. Entonces muchas veces no entendemos eso, levanten cántico nuevo y pensamos que cuando nos dicen eso o nos han enseñado eso, es de una nueva canción o una nueva alabanza, y cuando estudiamos las escrituras no se trata de eso y lo vamos a ver más adelante. Entonces, mis amados, necesitamos para el estudio, vuelvo y lo repito, sí les voy a pedir el favor de que siempre que nos conectemos los miércoles, así como estamos hoy, con las cámaras encendidas. Muchas veces apagamos cámaras y lo que pasa, les voy a ser sincero, es que yo me siento muchas veces solo acá. Como que le estoy hablando al celular y como que eso es como un poquito, no sé, como qué palabra usar. Como Yo diría que es falta de respeto un poquito. no, Se quitó la palabra. no lo quería decir yo, pero ya La lo verdad, dijeron. Es verdad. Sí, es así. Sí, pastor, es Pero verdad. pedimos disculpas y eso no vuelve a suceder. Entonces sí les voy a pedir el favor, les ruego con todo mi corazón de que en lo posible, hay veces que uno entiende, listo, no se puede, pero en lo posible, seamos sinceros, seamos amables unos con otros, respetuosos unos con otros, no solamente conmigo, sino entre nosotros, y encendamos cámaras, mis amados. Lo siguiente, que tengamos todos un cuaderno, un lápiz, un esfero y la Biblia. Vamos a estudiar, hay muchos pasajes bíblicos que vamos a tomar. Ya vimos en Efesios que usamos muchísimos. Todas las enseñanzas son bíblicas, mis amados, todos en base de la palabra de Dios. Lo siguiente, que si tienen dudas, inquietudes, alguna pregunta, hagámosla. Esto no se trata de una predicación, sino de un estudio bíblico. Entonces, qué bueno que aprovechemos estos tiempos para si me queda alguna duda o no entendí o tengo una pregunta, porque también les sugiero que vayan investigando aparte. Esto les va a animar a ustedes y va a crear disciplina en ustedes para el estudio de la palabra. Entonces yo sé que el Espíritu Santo los va a guiar, los va a llevar a escudriñar por su parte y de pronto no entiendan algo. Y si yo les puedo resolver la inquietud, con mucho gusto.
yo no es que las sepa todas tampoco, entonces no de pronto van a encontrar una respuesta mía que yo les voy a decir no sé y voy a averiguar también. Entonces les voy a ser muy sincero. Amén. Entonces, Amén. esto a grandes rasgos era lo que les quería comentar para que podamos desarrollar un estudio bíblico ameno, en coinonía, muy didáctico. Voy a tratar de sacar algunas figuras, tengo algunas presentaciones aquí para que podamos compartir. No sé cómo hacerlo, pero vamos a tratar de verlo porque les recuerdo que muchas veces trato de mostrarles el portátil, pero ustedes dicen que no se ve muy bien. Entonces voy a mirar a ver qué hago, si usamos tablero. Dios nos mostrará qué debemos hacer. Entonces, mis amados, ya a continuación iniciamos el estudio del tabernáculo y lo primero que necesitamos entender es que el tabernáculo es figura de Cristo. Amén. El tabernáculo es Amén. una figura, tipo, sombra y figura de Cristo. Muchas veces me han dicho, me han preguntado, se me han acercado, no ustedes, otras personas con las cuales muchas veces he podido compartir estas clases o estas cosas. Y yo les digo, mi amado, nuestra vida cristiana debe ser paralelo al tabernáculo. Necesitamos estudiar el tabernáculo y entender el tabernáculo porque nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Y muchos me dicen, pero yo no veo la relación, yo no veo en qué tiene que ver nuestra vida cristiana en este momento con el tabernáculo. Y por eso este estudio nos va a ayudar a entender que realmente sí es necesario, realmente todas las enseñanzas del Nuevo Testamento tiene en sí que sí estar ligada, unida al tabernáculo. Si no fuese así, mis amados, créame que el Señor no lo había dejado plasmado a través de toda la escritura. ¿Cuántos libros tiene la palabra de Dios? 66. 66 libros. Y en la mayoría habla del tabernáculo. Y si lo hace es por algo. Porque tiene un propósito, mis amados. Entonces vamos a iniciar con textos bíblicos. Entonces, Juan 5:39. Vamos a ir a la palabra de Dios porque necesitamos colocar bases bíblicas primero. Como les digo, estamos hablando de la introducción simplemente del tabernáculo. Le damos la bienvenida a Maritza en esta noche, que ya se unió también. Buenas noches, Marita. Hijo, ¿cuál es ese libro? ¿Cuál es de la Biblia? El Evangelio de Juan, Juan. capítulo 5. No. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan. Vamos a la palabra y vamos a empezar a colocar bases para empezar el tabernáculo, el estudio del tabernáculo. Yo quiero que por favor, busque, como habemos varios, entonces vamos a agilizar el estudio. Juan 17 del 1 al 3. Otro, Efesios 4 del 11 al 13. Entonces, como hay varios, no sé, Juan 5:39, ¿quién lo tiene? Yo. Luz Dari. Tengo los dos. Juan 5:39, Luz Dari. Juan 17 del 1 al 3, ¿quién? Yo. ¿Y Efesios qué? Amparito. Amparito, Juan 17 del 1 al 3. Efesios 4, Correcto. Efesios 4, verso 11 al 13. Yo tengo 4. Bueno, mi mamá entonces, Efesios 4 del 11 al 13. Ahí mismo, Mari, por favor me colaboras, Efesios 5, verso 1 y 2. Amén.
Maritza, ¿estás ahí, Maritza, con nosotros? Buenas noches, pastor y todos, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Te voy a pedir un Buenas favor, noches. Maritza, discúlpame, Podemos no ver es tu por lindo molestar, pero rostro. quisiera, por favor, les había compartido antes de que entraras a la transmisión que en este estudio, en lo posible, tratáramos de tener las cámaras encendidas, si no es molestia. Ah, ok. Para no No les embolatarnos. molestan, señor. Entonces, y ya de una vez, Maritza, por favor me ayudas con Primera de Pedro, capítulo Señor. 2, verso 1. Y ya te digo el resto porque ahí Primera de Pedro 2 es del 1 al 21, pero nos vamos a saltar algunos versos para no leerlo todo. Amén. Ok, pastor. Ya Amén. los tenemos todos. Listo. Entonces, ¿quién faltó por texto? Yo Don creo que Miguel. estamos todos. Ah, don Miguel, qué pena. Es que se me escapa, se me esconde en la cámara y no lo alcanzo a ver. Don Miguel, qué pena, discúlpeme. Entonces don Miguel nos va a compartir con Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 5. Amén. 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 Bueno, entonces, ¿quién tiene Juan 17 del 1 al 3? Amparito. Yo. Listo, ¿Comienzo? Amparito. Empieza. Dice Jesús ora por sus discípulos. Dice del 1 al 3. Bien. Estas cosas habló Jesús y levantándolo los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda la carne para que dé vida eterna y a todos los que les diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Miren que aquí en el Evangelio de Juan capítulo 17 nos habla de la oración de Jesús. Recuerden que Jesús ya está en las últimas, ya está terminando su ministerio casi. Y él sabe y les empieza a anunciar a los discípulos de su partida. Ya él los preparó. Si ustedes han estudiado esta oración, es una oración muy hermosa que hace el Señor Jesucristo, no solamente por sus discípulos, sino por todos nosotros. Porque ahí más adelante dice que no ora solamente por sus discípulos, sino por los que han de creer en el Evangelio, en el mensaje que ellos van a llevar. Y ahí te incluye a ti y a mí. Amén. Amén. Pero miren cómo empieza, capítulo 17, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora, el Padre le da la potestad a su Hijo de darle vida eterna, de dar vida eterna, de transmitir esa vida eterna, de regalar, de llevar ese regalo precioso, ese don, mis amados. Pero aquí dice, a todos los que le diste. Ahora, mis amados, dos preguntas. ¿A quiénes se refiere ahí primeramente? ¿Aló? A ¿A nosotros. sus discípulos? A los discípulos. Primero es a los discípulos y conjuntamente con los discípulos ahí se va extendiendo el mensaje. Pero la segunda pregunta es, ¿qué le está dando a sus discípulos? ¿Cuál es ese regalo? La vida eterna. La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Ahora la pregunta es, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es la salvación, ¿no? La salvación. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es ir a morar con Dios. A ver, ¿quién da más? Recuerden que esto es
participar todos. Pues la vida eterna es conocer a Cristo, vivirlo, estar en comunión con Él. Amén. ¿Quién más? Pues porque aquí estamos habitando, pero la relación. Amén. ¿Quién más tiene algo? ¿Qué es la vida eterna? ¿Cuánto llevamos en el Evangelio, mis amados? ¿Cuánto llevamos en esta carrera, en esta vida cristiana? Y nos hacen una pregunta como esta, ¿qué es la vida eterna? Y como que quedamos en shock. Porque no hemos entendido qué es la vida eterna, en qué nos metimos. Vamos a la iglesia, oramos, nos enseñan a orar, a leer la Biblia, nos enseñan a congregarnos, pero en sí no sabemos qué es la vida eterna y muchas veces ese desconocimiento de la vida eterna, ¿qué es? Es lo que nos hace naufragar, es lo que nos hace... La nueva vida en Cristo, pastor. Es la nueva vida en Cristo. Todo eso tiene que ver. Dice ahí, verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, Jesús tenía la potestad de dar, de transmitir, de dar esa vida eterna a los discípulos. Pero ¿qué era la vida eterna? Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis amados, la vida eterna no es cuando lleguemos al reino de los cielos. Se los dije en Efesios. La vida eterna no empieza cuando tú llegues al reino de los cielos. La vida eterna debes disfrutarla de aquí y ahora. Empieza desde el mismo instante en que tomamos una decisión, una elección por Cristo. Cuando yo decidí y reconocí que había pecado en mi vida y que el pecado me apartaba de la presencia de mi Creador. En ese momento, cuando yo le digo, Señor, yo reconozco que soy un pecador, que no merezco nada, pero que tú, que gracias a tu sacrificio en la cruz del Calvario, es que tú me estás dando una nueva oportunidad. Soy limpio de mi pecado, soy lavado con tu sangre y inicio una nueva vida, como decía Marisol. A partir de ese momento empieza esa vida eterna, porque empieza la necesidad, digámoslo de esta manera, de conocer a Cristo, conocer al Padre. Amén. Entonces, mis amados, la vida eterna sí se empieza a desenvolver en nuestra vida creyendo en Cristo, pero muchas veces no aprovechamos las bendiciones, no aprovechamos el regalo precioso en plenitud, completo, que Dios tiene para nosotros. Simplemente probamos. No sé si les ha pasado que muchas veces vamos a un supermercado y están dando degustaciones de galletas o de algún dulce o algo que nos gusta. ¿Sí les ha pasado? Y nos antojamos. Y decimos, uy, qué rico esto. Pero te dan una probadita nomás, ¿cómo se dice? Nada, prácticamente. Una degustación. Y tú la pruebas y te gusta, te fascina, pero quedas con ganas de más. Pero esas ganas de más tienes que comprar el artículo. Señor. Entonces muchas veces nos quedamos en nuestra vida eterna con la degustación. ¿Sabes cuál es la degustación? ¿Que es gratis? La salvación. Pero muy poquito. La salvación. Dios te da la salvación como degustación, pero Dios quiere darte mucho más. Porque la vida eterna, la vida en Cristo es mucho más, mis amados. Y muchas veces nos quedamos simplemente en la degustación, en la salvación. Somos salvos y ya. Y nos perdemos de muchas cosas. Recordemos que en Efesios hablábamos que somos coherederos juntamente con Cristo y que vamos a heredar todas las cosas. Amén. Y muchas veces como que Amén. mira cómo se ha pasado tanto tiempo en el Evangelio y hemos perdido la oportunidad
de disfrutar verdaderamente de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso hay muchos que se cansan, hay muchos que se agotan, hay muchos que quedan a la vera del camino, hay muchos que retroceden porque no están disfrutando de la vida eterna. Se les presenta un problema y ahí quedan. Entran como en arenas movedizas y ahí quedaron estancados y no siguen adelante. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos conocer a Cristo? ¿Cómo podemos conocer al Padre? Entonces Juan A través de su 5:39. palabra. Juan 5:39. ¿Quién la tiene, Juan Luz Dari? 5:39. Yo. Juan 5. Dice, escudriñar las ¿qué? Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, amén. Entonces, si queremos disfrutar, deleitarnos en nuestra vida cristiana, necesitamos conocer al Padre y conocer al Hijo. ¿Cómo podemos llegar a conocer al Padre y conocer al Hijo? Pues aquí en Juan 5:39 nos lo dice con palabras mismas del Señor Jesucristo. Escudriñad las escrituras. Mis amados, ahí no dice lean las escrituras. Dicen escudriñen, escarben, profundicen, caben, ahonden en las escrituras. Y dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis amados, si queremos conocer al Padre y conocer al Hijo, disfrutar de esa vida eterna, la única manera que que tenemos para hacerlo es escudriñando las escrituras. Por eso yo le doy gracias a Dios porque lo estamos haciendo en este grupo. Ustedes tienen ese deseo, ese anhelo en sus corazones, esa perseverancia y por eso están conectados. Esa perseverancia, ese anhelo, ese deseo, mis amados, ¿sabes qué necesitamos hacer? Levantar muros de contención alrededor de cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo va a venir a robar, a querer robarse esa semilla, a traer pereza, a traer distracción, a traer desánimo. ¿Para qué te conectas? ¿Para qué sigues? Ay, no, yo mejor tengo cosas que hacer. O se presentó el partido de fútbol, o se presentó la novela, o se presentó el programa favorito, mis amados, y esas son distracciones del enemigo. Entonces, por eso necesitamos levantar muros de contención alrededor de nosotros, que cuando vengan esas distracciones decimos no. La palabra de Dios dice que debo escudriñar las escrituras porque a nosotros nos parece que en ella tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Padre y del Hijo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora, Efesios 4 del 11 al 13. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice Efesios 4? Eso lo estudiamos. ¿Qué dice? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y a otros maestros. Pero ay, Dios mío. A fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la misma unidad. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo y de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios, de Cristo. Amén, amén. Gracias, Madre. Amén. Mis amados, Efesios 4 es claro.
Efesios 4 es claro cuando dice que Él mismo nos llamó. Recuerden que en Efesios estudiamos esta parte cuando cada uno de nosotros hacemos parte de estos ministerios, aunque de pronto no decimos es que yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy apóstol, pero estudiamos que cada uno en su partecita donde Dios nos ha colocado podemos llevar ese ministerio en desarrollo. Amén. Y Él nos Amén. constituyó para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero mis amados, todo esto tiene un propósito. Si yo estoy siendo edificado, si Dios está colocando personas y los métodos a nuestro alcance para ser edificado como cuerpo de Cristo, ¿es para qué? ¿Para qué? Dice en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mis amados, el propósito por el cual Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable es para que lo conozcamos, para que llegamos a la unidad de la fe, a una medida, mis amados. Y dice aquí, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis amados, nuestra carrera, como les decía, no solamente se debe quedar ahí en los atrios, hablando ya del tabernáculo. Nuestra carrera no debe quedarse solamente en la salvación. Nuestra vida cristiana tiene que crecer todos los días. Debe estar en permanente crecimiento espiritual, en una madurez espiritual. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestra meta? Llegar hasta la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Porque la palabra de Dios ahorita en Efesios capítulo 5, mira lo que dice. Efesios 5 del 1 al 2. ¿Qué dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos ama. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Entonces el propósito de nuestra carrera, de nuestra vida cristiana, no solamente es la salvación. Nuestra vida, el propósito por el cual Dios nos ha llamado es para que crezcamos y lleguemos a la estatura del varón perfecto, pero dice, para ser imitadores de Dios como hijos amados. Necesitamos imitar a Cristo, necesitamos imitarlo a Él como hijos amados. ¿Y para qué? Porque el Señor Jesucristo lo hizo y dice que para que seamos ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, si nosotros aprendemos, y eso es lo que vamos a aprender, ya hemos dado pasos agigantados con Efesios, mis amados, pero cuando estudiemos el tabernáculo, yo le estoy orando a Dios y yo sé que va a ser así, que nos enamoremos de verdad, nos apasionemos de esta vida cristiana, nos apasionemos de verdad y que seamos eso que habla Jeremías, que había un fuego dentro de él que no se apagaba y que no permitía volver atrás. Mis amados, esto nos tiene que ayudar a nosotros a volvernos un sacrificio vivo en olor grato delante de Dios. Y un sacrificio tiene que morir todos los días delante de la presencia de Dios. Y necesitamos crecer, madurar. Y el tabernáculo nos lo enseña. ¿Por qué? Porque el tabernáculo es tipo, sombra y figura de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2. Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Lee por favor. La piedra viva. Lee por favor, Maritza, verso 1 y 2 primero. La piedra viva y el pueblo santo. Entonces no hagan ningún mal, no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos. ¿Esa ¿Sí? no es? Sí, sigue. No digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros. Sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos.
Amén, hasta ahí, gracias. Mira que ahí dice desechen, quítense toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Y dice, desead, anhelen, deseen en su corazón. ¿Y qué es lo que nos invita el apóstol Pedro a que deseemos, que anhelemos? ¿Qué es lo que nos invita? La presencia de Dios. No. ¿Qué? Dice, desead como niños recién nacidos la leche materna. espiritual no adulterada. ¿Sabes cuál es la leche espiritual no adulterada? Pues la palabra de Dios no era. Sí, pero también, además de la palabra de Dios, la sana doctrina. Es la leche espiritual no adulterada y dice, para que por ella crezcáis para salvación, crecimiento, crecimiento, crecimiento. Ahora dice, verso 9, Maritza. Verso 9. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él lo eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Amén, amén, amén. Eso es lo que somos, eso es lo que éramos y eso es lo que somos ahora y necesitamos alumbrar, resplandecer con la luz de Cristo, mis amados. Amén. Amén. Ahora, ya en resumidas cuentas de lo que hemos compartido y hemos leído, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos alimentarnos a través de la palabra para poder llegar a esto, a lo que dice la palabra aquí en verso 9? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahora, don Miguel, 1 Corintios capítulo 10. Vamos a 1 Corintios. Yo no leo, pastor. Okay, Yo no leo, pastor. Listo. Hermanos, quiero que recuerden que... Ellos son una sola carne y toca entenderlos. Amén, pastora. Amén. Bueno, empezamos. El mal ejemplo de Israel. Hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la luz y que todos atravesaron el mar rojo. Fue como si todos hubieran bautizados en la nube y en el mar con hacer seguidores de Moisés. Hay un ruido, perdón un momento, que es que hay un ruido horrible que no me deja escuchar. Por favor, apaguen. Sí, los que no estén compartiendo, por favor, apaguen sus micrófonos. Creo que es donde Marta. Bueno, continúa Marisol, qué pena, te interrumpí. ¿Pastor, vuelvo a empezar? Sí, por favor. Hermanos, recuerden que todos... ¿Cómo? Que se ven que es lindo, que por favor silencie el micrófono, porque es que igual si vuelve a leer sigue como el corto, como un ruido. Pero no sé, es que creo que ese ruido es de donde Marta y Marta se desconectó. Mamá, madre, me hace un favor me hace el favor y apaga el micrófono un momento. No la cámara, el micrófono. Acá no se ve. Toque la pantalla, mamá, y ahí, madre, y ahí aparece un micrófono pequeñito eso, ya, gracias.
Sigue esa es Marta, esa es de Marta. Mari, por favor, sí, continúa. Por favor, Mari, el 6 también. Léelo, por favor. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. No, Dios mío, no, 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 esto es una tortura. ¿Cómo hago yo? ¿Será que yo puedo apagarle el micrófono a ella? ¿O será el mío? Venga, apago el mío. No, pues ya que está fritando maíz, que nos comparta entonces. Se fue a verla. Mis amados, decíamos, Las palomitas. ¿cómo podemos llegar a esa plenitud? ¿Cómo podemos llegar a crecer? A continuar nuestra carrera. Entonces, ahí es donde entra el tabernáculo. Porque la misma palabra nos enseña que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel a través del desierto nos debe ayudar a nosotros, dice en el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y saltemos al verso 11, dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para llamarnos la atención, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén, amén. Mis amados, entonces, por eso yo les decía desde un principio que no podemos separar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No podemos desligar los principios bíblicos que encontramos en el tabernáculo de nuestra vida espiritual. Si de verdad anhelamos crecer espiritualmente, necesitamos entender el tabernáculo, estudiar el tabernáculo. Entonces, vamos a ver esto. Debemos estudiar el tabernáculo de Moisés, mis amados, porque Dios no desea dejarnos donde nos encontró. Dios nunca va a desear dejarte donde te encontró. Recuerden que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Duró 430 años en Egipto. Los primeros 30 años estaban bendecidos, protegidos por José. Pero después de que José muere, empiezan esos 400 años de esclavitud. Y ellos al final empiezan a clamarle a Dios. Y dice la palabra que Dios se acuerda y empieza a escuchar el gemir, el clamor de su pueblo. Y levanta a un líder, levanta a una persona, Moisés, para que vaya a Egipto y lo saque de esclavitud. Por eso, Dios nunca va a anhelar y desear dejarte de donde te encontró.
¿Dónde te encontrabas cuando el Señor te encontró, te buscó? ¿Dónde te encontrabas? Piensa por un momento. Marta nos dejó esa bulla ahí. Lu, no puede, me hace un favor y no puede llamar a Marta y le dice que apague el micrófono o que mire porque nos dejó ese maíz pira ahí y ya empezó, fue hasta a oler. Entonces les decía, Dios no desea dejarnos ahí donde nos encontró, mis amados, y a nosotros nos encontró en esclavitud. Nos encontró llevando una vida pecaminosa. Nos encontró alejados y apartados de la presencia de nuestro Creador, del Padre y del Hijo. Y Dios provee esa herramienta, Dios provee ese medio, mis amados, a través del Señor Jesucristo, de su sangre preciosa, para sacarnos de esa esclavitud y llevarnos a una tierra que fluye leche y miel. Amén. Entonces, para poder entender, Martica, hazme un favor, por favor. Eran los audífonos, claro. Martica, no, ya se solucionó. No, qué pena, yo sé que escucharon mucho ruido y todo, lo que pasa es que llegó de improviso mi jefe y él, la verdad, me tocó botar el celular porque él, la verdad, odia el evangelio. Y donde me vea, y como estoy en horas laborales, qué pena la bulla que escucharon. Tranquila. Entendible y continuamos, no, ahí quedan. No importa, vamos a orar por ese jefe para que llegue a los pies de Cristo también. Sí, porque no, yo le he hablado, pero él no, él ni siquiera le gusta que le hable, y donde me vea en estos, pues... Esos son los que primero llegan y son los más fieles, cuando se enamoran. Sí. Mis amados, entonces, el tabernáculo es nuestro mapa para llegar a la meta. Por eso debemos estudiarlo, es nuestro mapa. Si queremos llegar a nuestra meta espiritual, al final de la carrera, el tabernáculo es nuestro mapa. Entonces, para empezar, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Nuevamente vamos a ir a Efesios capítulo 4. Y vamos a estudiar o a entender tres palabras que es bastante importante para colocarlas como base bíblica. Efesios 4, verso 13. Dice, el propósito por el cual estamos estudiando el tabernáculo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces yo quiero que ustedes, y les voy a pedir el favor, que subrayen tres palabras que les voy a decir. Medida, estatura y plenitud. No les dé miedo subrayar sus Biblias, resaltarlas, no les dé miedo. ¿Era la Biblia? Tal vez en tiempos anteriores nos enseñaron, es que la Biblia no se raya, es que la Biblia era pecado. Eso es pecado, eso es la palabra de Dios. No, mis amados, un estudiante de la Biblia necesita subrayar, resaltar, colocar al margen comentarios, todas esas cosas, mis amados. Entonces no les dé pena, sí. No les dé miedo resaltar. Entonces vamos a resaltar tres palabras. Medida. Pastor, qué pena. Dime. Pastor, el versículo es Efesios 4:13. 13, sí señora. Es que aquí en la versión que estoy leyendo está distinto, pastor. Por eso yo les decía en un principio que hagamos el deber de la Reina Valera del 60. ¿No se los dije, no? Nunca. Discúlpeme. Tratemos de manejar la Reina Valera del 60.
que es la que generalmente se usa, y de pronto si tenemos otras versiones, yo tengo también varias versiones aquí, entonces como para estudiar nos sirve, para poder entender un poco mejor y comprender la palabra, pero para tenerla como herramienta, así que para usar y en estos estudios sí vamos a usar la Reina Valera del 60. Amén. Bueno, pues, Entonces, por eso les decía, 3 palabras: medida, estatura y plenitud. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vamos a entender a dónde tenemos que llegar. ¿Por qué vamos a estudiar el tabernáculo? Porque necesitamos llegar a estas 3 palabras. La palabra medida es la palabra en el griego metrón. Metrón. Amén. Metrón es la palabra, es lo que significa medida. Y metrón significa porción o grado, o un grado, porción. Entonces, ahorita vamos a ligar todo esto. Vuelvo y repito, medida es la palabra metrón en el griego y significa porción, una porción o un grado. Amén. O un grado. La segunda palabra es estatura y es la palabra en el griego helikia, helikia con J y K, helikia. Helikia. Y significa madurez. Madurez. Y la tercera palabra, que es plenitud, es la palabra en griego pleroma. Pleroma. Y significa lo que es llenado abundantemente. Lo que es llenado abundantemente. Hacer completo. Rellenar un hueco. Es como cuando tú tienes un hueco y lo vas a rellenar para que quede completo. Amén. amén. Entonces, uniendo esto, mira que lo primero significa porción o grado. La segunda significa madurez. Y la tercera dice lo que es llenado abundantemente, lo que es hacer completo, rellenar un hueco. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar nosotros? Dice que debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, necesitamos tomar esa porción para llegar a una madurez completa, completarnos nosotros. ¿Sí me hago entender? Nuestra vida cristiana, mis amados, cuando iniciamos la vida cristiana, pues hay debilidades, hay partes incompletas. Y necesitamos que esas partes completas, que muchas veces tienen vacíos emocionales, vacíos espirituales, vacíos de conocimiento, tienen que ser llenados. Amén. ¿Y en qué forma? En un grado o en una porción. ¿Qué porción es la que debes tomar para llenar esos huecos o rellenar esos huecos en tu vida espiritual? La palabra. La palabra y ¿quién más? Y Cristo. ¿Y Cristo qué Necesitamos llenarnos de Él. Por eso es un grado, una porción. Necesitamos empezar a comer de la palabra y a comer de Cristo para poder ser llenado abundantemente, ser completo. Por eso dice ahí que debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, mis amados. Amén. Amén. Entonces, si estamos hablando que debemos llegar a la estatura de Cristo, es porque hay diferentes grados de madurez. Amén. Necesitamos entender esto, que hay diferentes grados de madurez en nuestra vida espiritual. Aquí vamos a darnos cuenta y aquí vamos a ver
qué tanta porción o qué tanto grado de madurez hemos comido, hasta dónde hemos llegado. Tal vez lleves 20 años en el Evangelio, tal vez lleves 10 años, tal vez lleves 50 años, tal vez lleves un año, tal vez lleves 6 meses. Nos vamos a dar cuenta qué tanto, a qué grado, a qué nivel, a qué estatura de madurez hemos llegado y estamos en este momento. Amén. Ahora, ¿por qué hablamos de que hay varios grados de madurez? Vamos a la palabra de Dios. En Juan 15 nos lo dice. Todo es bíblico, todo es a través de la palabra. Juan 15, mira lo Ay, que... ¿cómo se llama ¿Juan qué? Juan capítulo 15. Juan 15. Y voy a leer del 1 Juan al 5. capítulo 15. Del 1 al 5. Mira lo que dice. Y ahí es la parábola o la vid verdadera. La parábola no. Jesús es como la vid verdadera. Y empieza. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Nada Gloria al podéis Señor. hacer. Mis amados, quiero que subrayen estas palabras. Y aquí nos vamos a dar cuenta de los grados de madurez. Y nos vamos a ir dando cuenta en qué grado de madurez estoy. La primera palabra es lleva fruto. Verso 2. Todo Lleva pámpano que fruto. en mí no lleva fruto, lo quitará. Lleva fruto, es la primer palabra que quiero que subrayes o resaltes. La segunda, ahí mismo en el verso 2, más fruto. Más fruto. Y en el verso 5 dice, lleva mucho fruto. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos Verso grados de madurez encontramos ahí? 3. ¿Cuáles? Tres. ¿Cuáles? Lleva fruto, más fruto y mucho lleva fruto. mucho fruto. Amén. Entonces hay personas en la vida Amén. cristiana, mis amados, que llevan fruto. El nivel de madurez del inicio, el del atrio, digámoslo de esa manera, porque ahorita vamos a ver el tabernáculo. El otro dice que lleva más fruto, pero que necesita ser limpiado para que lleve más fruto. Entonces esa persona es esa persona que no solamente ya no se conforma con estar en el atrio, sino que avanza al lugar santo. Lugar ¿Ok? santo. Es ese que lleva más fruto. Pero en el verso 5 dice que debemos permanecer en Cristo para llevar no solamente fruto, no solamente más fruto, sino que debemos llevar mucho fruto. Amén. Entonces, Amén. ahí ya nos vamos dando cuenta en qué grado de madurez, de crecimiento estamos. ¿Somos de los que estamos llevando fruto? ¿O de los que estamos llevando más fruto? ¿O de los que estamos llevando mucho fruto? Amén. Cuéntame, Amparito. Resulta que yo estuve estudiando y encontraba palabras, o sea, conceptos que dan. En el atrio se habla del niño ¿Sí? que da fruto, de un joven que da más fruto, ¿Sí? y un padre adulto dar mucho fruto, que es el lugar santísimo. Amén. Me pareció ahorita cuando se refería, dije, ya lo encontré, porque yo hice un cuadrito que no sé si se ve,
donde Sí. está todo. Sí, así es. Entonces, primera de Pedro, capítulo 5, solamente para que apunten, tengan como apuntes. Y sí, vamos a ir a primera de Juan. Vamos a ir a primera de Juan. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5. Primera de Pedro 5. Del 1 al 5. Y vamos a primera de Juan, que es lo que nos comparte Amparito. Capítulo 2. Primera de Juan, que perdón, pastor. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, verso, vamos a leer desde el verso 12. 12. Amén. Dice, y Amén, aquí está amén. hablando el apóstol y está diciendo, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mis amados, ahí están las tres estaturas. Las tres estaturas, los tres grados de madurez en los cuales nos encontramos muchas veces. Entonces, la tarea es subrayar ahí. Hijitos, padres, jóvenes. Cuando hablamos de hijitos, estamos hablando de niños espirituales. ¿Sí? Pero mira que hay niños espirituales, hay jóvenes espirituales y hay maduros espirituales o padres espirituales. Entonces también encontramos tres niveles de crecimiento. Amén. Amén. Vámonos ahora a lo del tabernáculo. En el tabernáculo, no sé si lo tengo acá. Vamos a Hebreos 8. Hebreos 8. Dirán ustedes, bueno, pero ¿cuándo vamos a empezar con el tabernáculo? No, perdón, Hebreos 9. Vamos a Hebreos 9. Y vamos a leer del 1 en adelante. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, o estaba de esta manera construido. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.
dando, dice la palabra, el Espíritu Santo a entender con que esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. Mis amados, aquí nos hace referencia del tabernáculo de Moisés, el mueble que se había construido, o la construcción más bien, que se había realizado en manos de Moisés. Amén. No sé Pero cómo meter mi dice mamá otra vez. que solamente tenía, o sea, aquí nos hace referencia de dos partes, del lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué hacen referencia de dos partes? Si sabemos que el tabernáculo consta de tres partes, de atrios, del lugar santo y del lugar santísimo, pero aquí están hablando solamente de dos, de lugar santo y lugar santísimo. Primero, porque el lugar santo y el lugar santísimo representa el santuario. Sí, cuando hablamos del tabernáculo consta de tres partes, pero el santuario solamente es de dos partes. Yo quiero mostrarles, permítanme un momento, mostrarles un diagrama. Permítame si lo encuentro acá. Y si lo podemos ver, aquí los voy a mostrar. ¿Sí ven esa Así que no. gráfica? Sí, señor. Si ustedes se dan cuenta, mis amados, esta parte, todo lo que es aquí, estos son los atrios. El tabernáculo ya ahorita les muestro. Todo esto es el atrio. Todo lo que está con carpa, esta parte de aquí, todo esto es el santuario, que representa lugar santo y lugar santísimo. Solamente el lugar santo y lugar santísimo es el santuario. El resto es el patio exterior o atrio. El tabernáculo es más grande. Permítanme si yo salgo de acá y podemos ver el tabernáculo. Yo lo tenía por estos lados. Yo me conseguí estas. ¿Tienen el tabernáculo ahí? Sí, señor. Ok, entonces ustedes ya pueden mirar su tabernáculo ahí en sus diagramas que tengan. Amén. Ok. Amén. Entonces, por eso aquí están hablando solamente del lugar santo, lugar santísimo, porque ese es el santuario. Y más adelante dice que todavía la parte exterior estaba en pie. Sí, ahí lo dice. Venga, miramos. Si me ayudan, ¿dónde leímos esto? En el verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Eso es lo que está hablando. Ahora, ¿a qué se refiere? Si Cristo representa todo el tabernáculo, ¿cuál es la primera parte que habla aquí que todavía está en pie? De lo que hace referencia el autor de Hebreos. ¿A qué creen ustedes que está haciendo referencia el autor de Hebreos ahí?
en el verso 8. La primera parte del tabernáculo, o sea, el lugar santo, No, porque los atrios, esa es la primera parte, los atrios. pero, o sea, el lugar santísimo consta del lugar santo y lugar santísimo, el santuario. Pero los atrios es lo que está hablando el versículo 8. Eso. Por eso dice, en el verso 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Cuál es esa parte, la primera parte del tabernáculo que está en pie y por eso no se ha manifestado? Dice, el camino al lugar santísimo. No se ha manifestado. De lo que hace referencia el autor de Hebreos es que todavía está en pie la primera parte del tabernáculo, que son los atrios, y recuerden que en los atrios está el altar del sacrificio. Ahí se estaba presentando las ofrendas, los sacrificios por los pecados. Amén. Pero no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Quién se necesitaba manifestar? Jesucristo. El Señor Jesucristo. Por eso en el verso 11, mis amados, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Mis amados, el Señor Jesucristo cumplió la promesa. Perdón. Cuéntame. Pastor Germán, no lo vemos. Es que venga, yo les digo una cosa, estoy más perdida porque me perdieron. Porque como mi mamá se desconectó la llamada, entonces me llamó para que le explicara cómo meterse. Entonces yo esa cita no estoy perdida, no sé cuál le están leyendo. Pastor, es que creo que tú estás diciendo que Hebreos capítulo 8 y es del 9, versículo. Hebreos capítulo 8, de capítulo 9, versículo 8. Hebreos 9, 8. Desde el 1. Desde el 1, pero nos está explicando el 8 y el 11. Sí. 9, 8 y Hebreos 11. 9. Ahora sí, qué pena con ustedes. Hebreos 9. Estaba yo más perdida. Y estamos explicando para poder entender el verso 8 y el 11. ¿Sí? Porque es que en los primeros versículos de Hebreos 9 nos habla de dos partes del tabernáculo, lugar santo, lugar santísimo. Explicamos que esas dos partes hacen parte del santuario. El santuario no es todo el tabernáculo, sino solamente el lugar santo y el lugar santísimo. Pero sabemos, por referencias, que el tabernáculo consta de tres partes, de atrio, de lugar santo y lugar santísimo. ¿Por qué no se nombra en los primeros versículos el atrio? Y por eso entramos a explicar el verso 8. Dice, entonces que entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Esa primera parte del tabernáculo que estaba en pie era el lugar de los sacrificios, o sea, el atrio. Y estaba en pie y por eso no se había manifestado, mis amados, todavía el camino al lugar santísimo. ¿Y cuál es el camino? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. El Señor Jesucristo es el camino. Amén. Entonces, en el verso 11 nos lo aclara. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Por eso ya no necesitamos un tabernáculo físico, porque ya tenemos un tabernáculo espiritual en la persona de Cristo. Amén. Amén. Cuéntame, Amparito. Pastor, entonces, pues yo sé que esto es como adelantarme mucho, pero cuando lo habló me quedé así. Entonces, ¿por qué la reconstrucción de un tercer templo? Porque para el judío, como no creyeron en Jesús, necesitan un tabernáculo físico. Esperando que Él regrese. Amén. Que Él venga. Ya. Pero Eso era.
como nosotros sí creemos, hemos creído en Cristo, pues sabemos que Él es nuestro perfecto tabernáculo que habita en nosotros. Ahorita vamos a ver algo interesante, si alcanzamos porque ya se nos fue la hora. Dice, y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Mis amados, el tabernáculo espiritual es Cristo. Necesitamos conocer a Cristo, necesitamos conocer el tabernáculo, estudiar el tabernáculo. Amén. Amén. Por eso si alguna persona les pregunta, bueno, pero ¿qué relación tiene su vida espiritual en el Nuevo Testamento con el tabernáculo? Pues ya les estoy dando herramientas con las cuales ustedes van a poder compartirles. Amén. Sí. Digo, bueno, Gloria al Señor. Entonces, amén. vamos a ver, y creo que ahí terminamos, no alcanzamos a dar toda la introducción, algunas razones por las que debemos estudiar el tabernáculo. Vamos a ver algunas razones bíblicas. Primero, porque el tabernáculo de Moisés nos revela la estatura espiritual de Jesucristo. Vuelvo y repito, porque el tabernáculo de Moisés nos revela la estatura espiritual de Jesucristo. Mis amados, aquí en el verso 8 y 9 del Hebreos 9 nos lo muestra, nos lo dice. Y ahí vemos un mapa de cómo llegar a ser como Cristo. Amén. En el tabernáculo. Amén. Nos está mostrando un mapa de cómo llegar a ser como Cristo. Esa es la primera razón. La segunda razón, porque fue construido de acuerdo al plan divino. Porque fue construido de acuerdo a un plan divino. Mis amados, Dios le dijo a Moisés 4 veces cómo debía, o le mostró 4 veces y le dijo que lo que le mostraba a Moisés lo hiciera tal y como lo estaba viendo, según el modelo exacto que le había mostrado. Y si, para que apunten las citas, Éxodo 25:9, Éxodo 25:40, Éxodo 26:30 y Éxodo 27:8. Mis amados, si Dios colocó tanta recomendación a Moisés para que le pusiera tanta atención a lo del tabernáculo, es por algo. Eso no fue Discúlpeme, porque... pastor. Amén. Éxodo 26:30 Y Éxodo 27:8. 27, gracias. Es por algo, mis amados. Si Dios lo plasmó, lo dejó plasmado a través de su palabra, es por algo. No es por casualidad. Tercer razón por la cual debemos estudiar el tabernáculo. Porque el Señor a través de su palabra le dedica mucho tiempo al tabernáculo. A través de todo el Antiguo Testamento y a través del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento y de algunos evangelios en el Nuevo Testamento habla del tabernáculo. Ustedes pueden estudiar Éxodo, Levítico, Deuteronomio, los profetas, todos hablan del tabernáculo, mis amados. En el Nuevo Testamento, los evangelios, el libro de los Hechos, Hebreos nos hablan del tabernáculo. Entonces, toda la escritura hace referencia y le dedica mucho tiempo al tabernáculo. Cuarta razón, porque nos ayuda a entender mejor nuestra vida cristiana. Porque nos ayuda a entender mejor nuestra vida cristiana. Les voy a dar 3 textos y aquí en resumen es la vida cristiana, mis amados. Quiero que lo apunten ahí. Juan 17:3.
al frente del texto coloquen ¿qué es la vida cristiana? Juan 17:3. ¿Qué es la vida cristiana? Es la vida cristiana. Filipenses 3. Al frente, Filipenses 3. ¿cómo correr nuestra vida cristiana? Filipenses 3:1. Todo el capítulo 3, Filipenses 3. Ah, ok. ¿Cómo correr nuestra vida cristiana? Nuestra vida cristiana. Y Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En los mensajes o en las cartas a la iglesia. Ahí aprendemos cómo vencer en nuestra vida cristiana. Entonces, En las cartas a las iglesias. sí, démonos cuenta. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Cómo correrla? Y cómo llegar a la meta, cómo vencer. Toda la vida cristiana. Pastor, ¿me repites el último, por favor? Después de Filipenses. Apocalipsis 2 y 3. Dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3. Vayamos un momento acá, Apocalipsis capítulo 2. No sé si ustedes manejan resaltadores. Sí. Se te tiene. Entonces, si tienen resaltadores, traten de hacerlo de esta manera. Mira, capítulo 2, verso 7. Ah, no, Amparito. Capítulo 2, verso 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, desde al que venciere hasta el final, subrayenlo. Ahí mismo en el capítulo 2, verso 11, hagan lo mismo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya ese es en el mensaje a Esmirna. En el mensaje a Pérgamo. En el mensaje a Pérgamo, capítulo 2, verso 17. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El mensaje a Tiatira, capítulo 2, verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, mensaje a Sardis, verso 5. Despacio. Despacio, mi paz, porfa. Ay, qué pena. Es que su merced dicta muy rápido y no me entiende. Para eso queda el video. Bueno, sí. ¿Dónde Apocalipsis quedaron? 3, ¿qué pasó? En el 3. Apocalipsis 3 Verso 5. al mensaje de Sardis, capítulo 3, verso 5. 3, verso 5. Ahora faltan 2. Esos búsquenlos ustedes y me dicen en dónde la encontraron. La Odisea y Falta Filadelfia la Odisea. y la Odisea. Ahora búsquenlo y me dicen dónde la encontraron. Filadelfia, verso 12. Filadelfia, verso 12. Subrayen el verso 12. Filadelfia. ¿Y la Odisea? Estoy leyendo. Por eso. Amparito, qué pena. El 21. El 21. 21 Muy amable, capítulo Amparito. 3. Estamos en el capítulo 3. Vamos en la iglesia La Odisea. Ya. Y el que venciere se encuentra en el versículo 21. Gracias. Amén.
Mira que todos los mensajes de las iglesias nos habla de un vencedor, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Por tanto, mis amados, eso nos anima a nosotros a terminar, a culminar nuestra carrera cristiana, nuestra vida cristiana, a un crecimiento permanente, a no quedarnos ahí como niños, a no quedarnos ahí en los atrios, a no quedarnos con solo fruto, dando fruto. Amén. Entonces, esto Ese al que venciere es como una exhortación, ¿cierto? como O como una una palabra de, afirmación. sí, de exhortación, pero de ánimo, de al que venciere, Sí, no mira de las regaño. promesas. Las promesas, Dios, el Señor Jesucristo empieza a animar a la iglesia. Ahora esto, los mensajes de la iglesia es algo hermoso, pero este no es el tema de nosotros. Simplemente les decía era que nuestra vida cristiana, ahí en esos textos que yo les di, está qué es, cómo correrla y cómo vencer. Amén. Llevamos 1 hora 20. Yo creo que ahí paramos porque necesitamos cumplir y ser cumplidos con el horario. Nos quedamos todavía con parte de la introducción para empezar lo que es el tabernáculo, mis amados. Pastor, ¿por qué tanta comparación con Hebreos al estudiar el tabernáculo? Porque todo lo que estudié lo envía uno a Hebreos, sí, a Juan, sí, a Juan pero yo vi más a Hebreos. ¿Por qué? Permíteme, yo ya paro la transmisión, la grabación. Quedamos hasta aquí en la grabación, en el estudio, y continuamos.